Quiero en mi canto, idioma indiano, decir lo grande que vibra en ti, que se difunda por cerro y llano este tesoro del guaraní. Miles de puntos marcan la huella, selvas y valles que conocí. Tienen sus nombres de luz de estrellas, tienen sus signos en guaraní. Hoy, sin embargo, hay quienes no quieren ver la hermosura que hay en ti. Yo que conozco lo que tú eres, entono loas al guaraní. Fuiste el idioma de mis abuelos y me arrullaste cuando nací. Y en mi partida será un consuelo oír palabras en guaraní. Distinguidos directivos, profesores, familiares, Amuñepunucos PTI Potudre GB, Antonio Ortiz Mayans, Félix de Guarania, que era el guaraní. Y en este día tan especial, y que tu mamá Oño Vive, Yagüero Joriña, porque en la mismo Oreañón de Narogutaba, en MNP, familia, de IPVA, Oño Vive, Yagüero Joriña, ella Caipoteba, Oño Vive, Yagüero Jade, ella Caipoteba, tengo te debo teo, Jaupe Varia Veí, Bituni, a Jaipe, Mica tu mamá en representación de mis compañeros a Veí, decir lo que sentimos, lo que en estos momentos estamos vibrando, lo que en estos momentos estamos percibiendo, porque estamos sumamente contentos, estamos sumamente orgullosos. Este fue un largo camino, un camino que inició incluso en pandemia. Nos tocó aprender una nueva modalidad de enseñanza, nos tocó aprender de una forma diferente. Es por eso que hoy estamos infinitamente agradecidos, primero que nada, a nuestras familias, porque ustedes fueron el sostén en este largo tiempo, fueron el sostén de cada uno de estos alumnos, mientras que teníamos que escondernos muchas veces en alguna pieza para poder dar la clase virtual, mientras que muchas veces cuando no podíamos salir de casa teníamos que buscar estrategias para poder estudiar. Y aún así, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las subidas y bajadas, hemos logrado hoy culminar este largo pero hermoso camino. Realmente un camino lleno de desafíos, un camino en el cual hemos pasado por muchísimas cosas, buenas y malas, como decía nuestra compañera Mirta, pero a pesar de todo estamos hoy aquí, estamos orgullosos de vestir esta toga, estamos orgullosos de vestir y de portar estos birretes que son el signo y el símbolo de que hoy hemos culminado una etapa más en nuestras vidas y a partir de hoy iniciamos un nuevo desafío, el desafío de pregonar y de llevar bien en alto nuestro dulce idioma guaraní, a Jesabe y nuestros queridos amigos del curso básico, nuestros queridos compañeros de Pluma de Isquay, este hermoso sendero. Les deseo muchísima fuerza, que de verdad no les voy a decir que es fácil porque no es fácil, pero el llegar hoy a este punto es sumamente satisfactorio. El Jesabe vengo de la selva guaraní del Cupape, todo lo hacemos por amor al guaraní, lo hacemos para engrandecer nuestra lengua vernácula. Y el día de hoy estamos agradecidos con ustedes, con nuestros profesores también, que en la pandemia tuvieron que aprender también nuevas formas de enseñar, tuvieron que incluso adecuarse y ayornarse a la tecnología, y fue un aprendizaje mutuo para nosotros y para ustedes, queridos profesores. Gracias por la paciencia, tantas noches sin dormir en los últimos días antes de la defensa de nuestra tesis, hasta fuera de horario estábamos nosotros constantemente molestándola al profe Guido, el profe Baucló también, y qué contentos nos sentimos de estar hoy aquí. Realmente es un gran orgullo para todos nosotros, y hoy celebramos no solamente un logro académico, celebramos también un logro personal, un logro familiar, porque detrás de cada uno de nosotros se encuentran varias personas sosteniéndonos, compañeros de trabajo, familia, amigos, quienes en cada tropezón que teníamos nos decían: fuerza, levántate, vos podés, vas a llegar, vas a terminar. Y hoy a ellos, a todos ellos les decimos gracias. A Gutiérrez Beí, Nandeyara, Jañande tu Basuca, Tupe, Orero Basay, Yekano Amaisha, con un amplio licenciatura, a ustedes también que están terminando el curso básico. Yo creo que son sumamente bendecidos porque el poder culminar este primer año les da la pauta de que van a llegar muy lejos. Añade ya tu paseo por Tarama Beí, me hemos hasta
maestría, doctorado, y vamos a seguir trabajando en pos del idioma guaraní. Quiero expresar también, por supuesto, el profundo agradecimiento una vez más que sentimos a nuestros tutores, a quienes todavía no mencioné, que en cada corrección de tesis ponían todo su amor, que incluso nos han ayudado en la práctica antes de la defensa. Así es que a cada uno de los tutores que nos han acompañado en este hermoso sendero, muchísimas gracias. Y ya mirando hacia el futuro, nos enfrentamos a una prometedora pero incierta carrera, una carrera de nuevas oportunidades, donde cada uno de nosotros lleva consigo un bagaje de conocimientos, experiencias y amistades que nos servirán de crecimiento en los días venideros. Es momento de aplicar lo aprendido, de buscar la excelencia en cada paso y de contribuir a un mundo con nuestras habilidades y valores recién afianzados. En este día de graduación celebramos no solamente los diplomas y cartones que estamos recibiendo en nuestras manos, sino que también la determinación, la camaradería y la resiliencia que nos han llevado hasta aquí. Brindamos hoy por el futuro que construiremos juntos y por el impacto positivo que dejaremos en el mundo. Como dice el dicho, que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. De corazón te tengo ideas, queridos compañeros, y también por supuesto a nuestros distinguidos invitados en este día tan especial, donde estamos celebrando un logro demasiado importante y donde estamos lanzando al mundo también más profesionales que abrazan nuestro dulce idioma guaraní. Dulce idioma de nuestros ancestros. En tu defensa trabajaremos con fuerza, amor y alegría, pregonando dichosamente la belleza que se halla en ti. Muchos nos dicen, Maerápico para estudiar guaraní, si o manótamo, mas no saben que mientras estemos vivos, jamás a ti nuestra lengua te dejaremos morir. Campesino ni eje y la mitad, jamba epico peba, si mediante el campesino mesa ari de mi ajeno. Somos hijos privilegiados de Tupá, pues hoy, gracias a grandes maestros que nos guiaron con sabiduría y bondad, con árabe, licenciatura romana, hoy salimos al mundo con ganas de llevar a cada rincón con honor y altura nuestra identidad y defendiendo a capa y espada nuestra lengua vernácula, pues como dice Emiliano, la raza guaraní no morirá jamás. Que sigan pasando muy bien y que disfruten de este momento con sus familias.